¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vamos con esta información que se generó en los Estados Unidos, que se genera en Estados Unidos. Dos personas murieron después de este tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, según el jefe de la policía, Jason Trumbauer, quien dijo que las personas fallecidas no eran estudiantes de la escuela. Dijo que otras cinco personas fueron llevadas a un hospital local con heridas de bala. El atacante también fue llevado al hospital, según lo que dijo este hombre. Seguramente esta información, cuando usted ve el video, puede ya estar rebasada. ¿Sabe usted cómo se maneja la dinámica misma? Lamentablemente, cuando hay personas graves, heridas, que esperemos que no sea el caso. A ver, el campus principal de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee tiene 42,000 estudiantes, según el sitio web de la empresa, de la escuela, perdón. La universidad se extiende por más de 694,000 hectáreas, tiene 403 edificios diferentes, su campus principal es de 485,7 acres, es decir, 196,55 hectáreas. Chris Malab afirmó que haber escuchado disparos en una rápida sucesión desde donde se encontraba afuera la Unión Estudiantil en el campus. Malab es un estudiante de la escuela, dijo que estaba almorzando en el centro de estudiantes cuando notó que la gente comenzaba a salir corriendo del edificio. Rápidamente se dio cuenta de que había un atacante y también, por supuesto, salió. Dijo que se escondió en unos arbustos. Fue cuando escucharon los disparos, aunque no vieron al atacante. Joshua Sirmans, otro estudiante de la universidad, señaló que obviamente todavía estaba procesando lo que habían vivido. Él estaba en el segundo piso de la biblioteca del campus, estudiando para un examen final, cuando comenzó a notar que la gente corría hacia las ventanas. Señaló que se dirigió a un área segura, donde luego revisó las noticias y vio videos de otros estudiantes heridos y desangrándose. Es mucho, dice, es mucho definitivamente para analizar en este momento. Un estudiante que estaba a punto de graduarse, perdóneme, Garrett Harvey, estudiante de la universidad, primero notó que los estudiantes corrían por la calle, luego sonaron las sirenas de la policía. Sabía que algo estaba mal, así que decidí que lo mejor era refugiarme en un lugar. Cerré completamente la puerta. La universidad ya había emitido, por cierto, los protocolos de seguridad ante ante este hecho. Poco después, las fuerzas del orden anunciaron que habían neutralizado la amenaza de este tiroteo. Sin embargo, pues ya había hecho daño. Y es aquí en donde entonces entramos precisamente al debate de fondo, a ese debate que los Estados Unidos, porque usted va a escuchar declaraciones políticas lamentando el hecho, tratando de utilizarlas para su propio beneficio, echándose la culpa, responsabilidades. Los políticos son demasiado obvios cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Ninguno quiere asumir el verdadero fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio, porque les meten mucha lana a sus campañas. Los mitos, en particular los relacionados con la criminalidad y con la seguridad ciudadana, juegan con el miedo y sobre todo perpetúan la desinformación que beneficia a las industrias, a esas industrias productoras de armas de fuego. Los efectos nefastos de la proliferación descontrolada de armas de fuego en la sociedad estadounidense siguen en aumento cuando la comunidad internacional analiza, la comunidad internacional es forzada literalmente por Estados Unidos a armarse de manera tajante, supuestamente para combatir a un enemigo oculto, a un enemigo invisible. Estas políticas norteamericanas, esta agresión que se vive en Estados Unidos, esta criminalización, este racismo, alimentan el terrorismo, las zonas de conflicto. Estados Unidos que se ha dedicado a desestabilizar países en la región, por ejemplo, el caso de Haití, el caso de otras naciones que han sido víctimas precisamente de estos ríos de hierro, de estos ríos de acero, que simple y llanamente, como dicen las autoridades, no se escapa a la propia sociedad norteamericana, como dicen los analistas. Estados Unidos es la nación donde se producen más armas de fuego, lo que representa un asombroso 46% del total mundial. Así como lo escucha, el 46% de las armas de fuego están en manos civiles en Estados Unidos. Mediante estas hay un mayor número de personas muertas cada año.
tiene el nivel más alto de violencia armada entre los países desarrollados, con una tasa de homicidios con armas de fuego 26 veces mayor que la de estados pares. Es el único que sufre tiroteos masivos en promedio a diario. Parte del incremento de las masacres en lugares públicos se debe al amplio acceso a las armas de alto calibre. Esta ley de 1994 incluía una disposición que prohibía las armas de asalto, una medida de corta duración que se permitió pues que expirara 10 años después. Actualmente las armas diseñadas para propósitos bélicos están disponibles para la venta individual vía internet, en muchas armerías, en supermercados, sin mayores requisitos ni controles efectivos, y de eso se nutre en parte la ocurrencia en los últimos años de una oleada de violencia por parte de ciudadanos enfurecidos, quienes protagonizan balaceras, cacerías humanas periódicas en escuelas, centros comerciales y otros lugares públicos. Hay un informe del Center Control and Preventions entre 2001 y 2003. Imagínense de cuándo estamos hablando, hace cuánto. Se había dado a conocer una cifra ya escalofriante, que habían muerto por armas de fuego más de 400,000 estadounidenses y más de 30,000 por año. ¿Cuánto se ha incrementado esto en los últimos 15 años, en los últimos 12 años? Un asombroso 96% de las muertes civiles estadounidenses causadas por la policía, por ejemplo, implican el uso de armas de fuego. Sin embargo, solo el 15% de las personas asesinadas a tiros por la policía estaban armadas, lo que subraya la naturaleza controvertida precisamente de esas muertes. Ahora, cada día, incluyendo suicidios, más de 120 personas en Estados Unidos mueren por disparos, el doble son baleadas y heridas, y muchas otras se ven afectadas por actos de violencia armada, que además clasifica como la principal causa de muerte infantil. Es la principal causa de muerte infantil la violencia armada en Estados Unidos. El 16 de junio del 2024, el archivo sobre la violencia de las armas reportó la ocurrencia en un solo fin de semana de al menos 13 tiroteos masivos en varios estados que dejaron 9 muertos y 62 heridos. Ocurren docenas de hechos de este tipo cada año y entre los más impactantes, seguramente usted recuerda, la masacre de Columbine, que fue con 12 muertos y un maestro, 12 estudiantes y un maestro muerto, es decir, 13. Colorado, por supuesto, en 1999, fue Columbine. Está, por supuesto, el caso de la escuela primaria Sandy Hook, ¿no? Que fueron 20 niños fallecidos en Connecticut, esto fue en el 2012. La del cine Aurora, 12 muertos y más de 70 heridos en Colorado nuevamente. La iglesia en Charleston, que dejó 9 víctimas en Carolina del Sur en 2015. La discoteca Pulse de Orlando, 49 personas en 2016. La escuela primaria en Texas, 19 niños y 2 maestros en mayo del 2022. Con cada masacre se genera una especie de fiebre ciudadana por pertrecharse con nuevas armas de fuego en sus hogares, un ambiente de histeria que regularmente provoca el presidente actual y que impulsa las ventas de más sofisticadas armas de fuego y la recaudación de miles de millones por las industrias productoras. Usted escuchará a Donald Trump, a sus seguidores, a Salinas Pliego decir, esto no hubiera pasado si los estudiantes estuvieran armados, como si esto fuera la solución. Tales hechos son ocasión para qué, para que la influyente Asociación Nacional del Rifle incremente sus esfuerzos para bloquear cualquier cambio en las regulaciones bajo el pretexto de defender el derecho ciudadano a portar armas. Así de absurdo es. Por otra parte, el debate nacional sobre la violencia armada en Estados Unidos se centra principalmente en lo anecdótico, es decir, caso por caso, esa es la realidad. Este tema de la universidad va a generar toda una controversia, pero el fondo no va a haber solución alguna. No va a haber una solución para tratar de evitar, ¿no?, incidentes que cobran la vida de entre 30,000 y 40,000 personas cada año y hieren a decenas de miles más. Está totalmente ausente de la conversación nacional en Estados Unidos sobre la violencia armada cualquier posibilidad que la empresa productora de armas se responsabilice de la proliferación de las mismas. Hablamos de una red de empresas que ha operado durante décadas con una supervisión mínima del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque ellos le mandan al gobierno estadounidense. Este debate a menudo ocurre con secuela de tragedias específicas, le reitero, relacionadas con las armas de fuego, tiende a centrarse en los individuos, ¿no?, que apretaron el gatillo y se busca criminalizar y tratar de hablar de un hecho aislado. Se trata de apuntar que son acciones individuales, reitero, aisladas, de personas malvadas,
con problemas de desajuste mental, migrantes, por supuesto, que odian al pueblo norteamericano, cosas que la realidad no respalda, que las estadísticas no respalda. ¿Por qué? Porque aunque los asesinos tienen distintos perfiles, se observan patrones casuales complejos que incluyen las frustraciones, la ira acumulada en muchas personas en medio de la fragmentación y del actual deterioro social en gran parte de los Estados Unidos. Se hacen muchos esfuerzos para crear una sensación de miedo y para impulsar las necesidades de poseer un arma como medio de defensa. Y dentro de esa narrativa casi se propugna la militarización de las escuelas, entregar armas a los profesores, reforzar unidades de custodio, lo cual se ha demostrado ineficaz, como también lo ha sido reforzar las escuelas con medidas de seguridad visibles, como detector de metales, puertas de entrada única, ventanas a pruebas de balas, cámaras de vigilancia. En respuesta a los tiroteos masivos, los gobiernos de Estados Unidos, y el de Trump no es la excepción, destinan millones de dólares a armar a funcionarios escolares, alimentando un mercado de seguridad escolar de 2.700 millones de dólares. Para reforzar la seguridad en las escuelas, el gobierno estadounidense destina un presupuesto de miles de millones de dólares y la enfermedad mental no es factor tampoco. En 2021 los investigadores descubrieron que solo el 8% de las personas que perpetran tiroteos masivos tienen antecedentes de síntomas psicóticos documentados. De hecho, una serie de factores de riesgo están más estrechamente asociados con la violencia armada, incluidas las experiencias infantiles adversas, la demografía de género y edad y, lo más importante, el acceso a las armas de fuego. La insistencia en que las enfermedades mentales son las culpables de la violencia masiva es un intento deliberado de desviar la atención pública e impedir el fortalecimiento de las leyes sobre el control de armas. Entre las reales causas o elementos que propician esa epidemia de balaceras está particularmente esta intensa tradición de violencia con que se formó el país y que marca la psiquis o la psique de muchas personas, de muchos estadounidenses, la obsesiva glorificación de las guerras, los traumas que han dejado sus experiencias bélicas brutales, la desmoralización de cientos de miles de veteranos de guerra, la enorme proliferación de armas de fuego de diversos calibres en manos de la población, su fácil adquisición, casi 400 millones de armas personales y de rifle para caza deportiva e implementos de guerra de alto calibre están en manos de civiles. La atmósfera de miedo ante la criminalidad, el racismo, la alimentación de la xenofobia, el permanente ambiente bélico, el culto a la violencia que predomina en esta llamada cultura del entretenimiento, cómics, juegos electrónicos, medios de difusión. Y estas armas de guerra que se ofertan en Estados Unidos simplemente son el resultado de lo que es la clase gobernante en Estados Unidos, una sociedad sometida a las drogas y a la violencia. 10 minutos de análisis, pulgar arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.